En el OIJ, tu seguridad es importante. Por eso, abrimos este espacio para vos. OIJ a tu servicio, un programa donde conocerás sobre los delitos más comunes y cómo podés evitarlos. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio, al aire. Hola, muy buenos días. Les saludamos una vez más en OIJ a tu servicio, donde generamos conversación. Hoy decidimos venirnos, Roy, a la cabina, donde nos acompaña nuestro compañero Jorge Chávez, DJ Bubu. Estamos hoy aquí con él acompañándolo y entonces, bueno, vamos a transmitir nuestro programa desde acá. Roy, muy buenos días a vos también y recordarles a las personas cómo nos podemos escuchar. Correcto, Maricel, buenos días. Un placer estar con vos en un programa más de OIJ a tu servicio, acá en Teletica Radio, donde generamos conversación. Como bien lo dice usted, nos vinimos para el estudio de ese lugar de trabajo de DJ Boo, que ahí lo pueden ver, que es quien nos colabora, y como usted lo dice, nos pueden escuchar obviamente por 91.5 FM de Teletica Radio. También pueden accesar a la página www.teleticaradio.com o bien bajar la aplicación TuneIn y digitar Teletica Radio todo seguido para que nos pueda escuchar desde cualquiera de esas opciones. Recordarles también a las personas que nos escuchan nuestra línea de WhatsApp, donde puede hacernos consultas sobre el programa de radio, sobre los temas que aquí hablamos, que es 85678-645. 85678-645. Nos pueden mandar mensajes de texto, de audio, y recuerden, por supuesto, también nuestra línea de información confidencial, que sería la 808-645. En esta línea, si usted tiene cualquier información que nos pueda brindar, que sea útil para la investigación, es muy importante que nos la brinde por esta línea. El tema de hoy que tenemos es cómo le cambiamos la cara a la violencia en Costa Rica. Sí. Y ustedes pueden ver que nos acompaña en esta mañana el licenciado Michael Soto Rojas, que es el jefe de la Oficina de Planes y Operaciones de nuestro organismo de investigación judicial, y él junto con la analista criminal Verónica Pérez Álvarez, que va a estar más adelante con nosotros, pues vamos a hablar sobre este tema porque hemos visto en los últimos tiempos que la violencia de alguna manera ha aumentado en nuestro país. Y no solo la violencia, sino que además las características de la violencia en nuestro país. Muy buenos días, don Michael, que nos acompaña esta semana. Bueno, buenos días a los radioescuchas, a usted, Maricel, a Roy, a DJ Boo. Pues muy contentos acá de poder compartir con ustedes y analizar un tema tan importante que está agobiando muchísimo al país, y que hay que analizarlo desde el contexto nacional y regional, porque ciertamente estamos en una región compleja. Pues la idea es evacuar todas las dudas, consultas que se puedan generar y pues tratar de profundizar en este tema tan importante. Correcto. Don Michael, siempre como ya una tradición que tenemos, es bueno que nos explique qué es la Oficina de Planes y Operaciones, ¿verdad? Quiénes la integran, cuál es la función, para iniciar y que después nos ahondemos un poco más en el tema. La Oficina de Planes y Operaciones, la cual usted dirige, ¿cuáles son las funciones que hacen? ¿Qué es lo que hacen en esa oficina? Bueno, Planes y Operaciones es un departamento, podríamos decir, del organismo de investigación judicial tremendamente amplio y diverso, porque va desde temas del desarrollo de software informáticos para el organismo, de supervisión, los grupos tácticos como el equipo de choque, el CERT, la unidad canina, la unidad de seguimiento y vigilancia, Interpol, todas las relaciones internacionales se manejan en OPO. Pues hay una gran diversidad de temas, y su labor misional es el apoyo a la investigación. No realizamos investigación de fondo como lo hacen otras áreas de la policía, sino lo que hacemos es dar equipos o soporte o apoyo para que las investigaciones concluyan adecuadamente. Correcto. Don Michael, para este programa hicimos un ejercicio bastante interesante. Sí. Pusimos la pregunta en nuestra red social Facebook y les preguntamos a las personas seguidoras cómo se puede hacer para bajar la incidencia de la violencia en nuestro país. Uh-huh. Hubo diversidad de respuestas que más adelante en el programa las vamos a ver, pero ciertamente hay una preocupación latente en las personas del aumento en la violencia y sobre todo
más allá de la violencia en sí, de la modalidad, como de los modos de violencia que hay, ¿verdad? Entonces no sé si tal vez podemos empezar por hablar sobre qué ha cambiado en la criminalidad en nuestro país. Yo quisiera darles unos datos para contextualizar la conversación, que son muy importantes. Ciertamente el aumento de la violencia en el país no es de un día para otro, ni de un año para otro. Viene desde hace algunos años y viene en aumento. Una de las formas como se mide la violencia a nivel mundial, sin duda alguna, es el tema de los homicidios. Y es un tema que ya hemos abordado en diferentes medios de comunicación, como desde el año 2012 a este momento, por ejemplo, viene un aumento importante y año con año se rompen récord de cantidad de homicidios y tasas en el país. La última que tenemos del año 2016 es una tasa de 11,8%. Que según la Organización Mundial de la Salud, cuando una causa de muerte excede la tasa de 10, pues ya es una epidemia. Entonces tenemos una epidemia de homicidios, lamentablemente, en el país. Y es muy probable que este año vayamos a terminar cercanos a los 600 homicidios. Bajo ese concepto, vamos a hacer, o quisiera hacer una contextualización regional. Nosotros estamos ubicados en una de las zonas más violentas del planeta. Países como El Salvador, donde la tasa en el 2015 fue de 103 por cada 100,000 habitantes, y comparémosla con Costa Rica, 11 comparado con 103. La diferencia es abismal. Guatemala ha tenido tasas cercanas a los 60 y Honduras tasas cercanas a los 80. En Latinoamérica vive el 33% de la población mundial, el 6%, y ocurren el 33% de los homicidios que se dan en el mundo. Bajo ese tipo de conceptos, lo que ocurre en el país, pues está afectado o permeado por lo que ocurre en la región. Uh-huh. Estamos entre los países productores y consumidores de drogas, y eso nos ubica en esa zona de violencia. Entonces, el problema, solucionarlo, es tanto interno de país como externo. Y también hay una frase importante que hay que analizar. Bueno, cada país tiene la violencia que se merece, la violencia que construyó a lo largo del tiempo. Lo que está ocurriendo en el país lo hemos construido nosotros mismos, influenciados por agentes externos, indudablemente. Lo cierto es que es una forma o una situación que se ha venido generando durante todos estos años. Don Michael, perdón, pero basado en esto que usted comenta, nosotros que a nivel internacional y aquí mismo en Costa Rica, a nivel interno, nos jactamos de que somos un país de paz, de que no tenemos ejército, de todo este tipo de cosas. ¿Qué es entonces lo que cambia para que nosotros hoy día tengamos, basado en esa frase que usted acaba de comentar, de que nosotros tenemos la violencia que nos merecemos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ¿qué fue lo que hicimos? Ajá. Para que hoy estemos viviendo esto, que es increíble. A mí me sorprende muchísimo esas tasas, esos números que usted acaba de mencionar. Pensar en que un 33% de esa agresividad es en esta zona, cuando estamos hablando que nuestra población es un 6%. Es un 6% Latinoamérica. La pregunta sumamente interesante, y se la voy a poner así, y voy a tratar de derribar algunos mitos con números. Nuestro vecino del norte, Nicaragua, tiene una tasa más baja que Costa Rica. Un país con una historia de violencia que data de más de un siglo, donde tiene un ejército total y absolutamente consolidado y tiene una tasa más baja. Que conste, no estoy diciendo que tener un ejército significa que se va a controlar la violencia. Que sea la solución. No, para nada. Para nada. Ellos han tenido momentos históricos y hoy tienen un momento histórico muy pacífico. El tema de Panamá tiene una tasa muy similar a nosotros, aún así más baja. Y todavía un dato más preocupante. Estos países de la región, Honduras, Guatemala, El Salvador, que tienen de las tasas más altas del planeta, vienen bajando. Y en números importantes, porque ahí lo que matan en un mes en un país de estos, lo matan en Costa Rica en un año, ¿verdad? Los números tienen su distancia, pero ciertamente ellos vienen bajando y nosotros venimos subiendo. Que la diferencia, por ejemplo, en este momento, comparado al año anterior, en la misma fecha, son 15, 16 casos. Usted podría decir, son pocos, pero bueno, son 15 o 16 personas, son 15 o 16 familias que están sufriendo porque se murió una persona buena o mala. Sí. ¿Qué hemos hecho? Bueno, vamos a ver. ¿O qué no hemos hecho? ¿O qué no hemos hecho? Aquí el tema de los homicidios, se lo hemos dicho reiteradamente, aun cuando la policía, tanto la judicial como la policía preventiva del país, que es la fuerza pública, o el mismo Ministerio Público, o el aparato penal como tal, hace su función y tiene un papel importante para tratar de reprimir y prevenir la violencia y los delitos, lo cierto es que esto no es exclusivamente de esa área.
No podríamos achacar de que para poder solucionar los problemas de violencia en el país tengamos más oficiales de fuerza pública, más investigadores, más fiscales, sino que es una situación de una contextualización social. La sociedad costarricense ha venido cambiando drásticamente en su formación, en sus principios, en sus valores, en su idiosincrasia en los últimos 20 años. El costarricense de los 90 no es el mismo costarricense de hoy. Hay una cultura consumista, estamos permeados por lo que ocurre en el planeta, con el tema de la violencia generalizada. Copiamos muchas de las conductas criminales de otros países y no es que necesariamente vienen aquí personas a enseñarnos cómo matar, sino que narconovelas o algún tipo de programas con violencia que podemos accesar por la web sin ningún problema, casi que dicta pautas, y se los voy a poner de esta manera. Ver desmembramientos o descuartizamientos de cadáveres por homicidios vinculados al narcotráfico era total y absolutamente atípico en Costa Rica. Ahora lo vemos con cierta frecuencia, para mandar mensajes a los grupos contrarios, para mandar mensajes a la sociedad, a la policía, o cuerpos que aparecen quemados, torturados, golpeados, situaciones que son típicas quizás del norte del continente, México, quizás del sur del continente, y son conductas que ya las vemos en Costa Rica. De hecho, eso le iba a decir, porque nosotros hemos visto a través del tiempo y de hace unos años todo este tipo de situaciones, por ejemplo en México, en Guatemala, que para nosotros eran de alguna manera situaciones lejanas. Podemos decir que ya las tenemos cercanas. Sin duda alguna, basta ver este año, al principio del año en el sector del sur, que aparecieron 3 cuerpos en pedazos. Tuvimos que armarlos como armar un rompecabezas, ¿verdad? Y entonces ese tipo de circunstancias nos están golpeando. Ahora, otro tema que quería mencionarles. El problema de la violencia en Costa Rica tiene un denominador común y que está principalmente vinculado al narcotráfico interno, es decir, al consumo interno. El consumo interno es una actividad tremendamente lucrativa, donde los grupos que interactúan en algunas zonas del país, para ponerles ejemplos, alguna parte de la provincia de Limón, el sur del país y el sur de la capital, hay pugnas muy fuertes entre grupos para controlar esos territorios. Y eso genera homicidios. Homicidios que pueden ser a lo interno del mismo grupo, porque hay algún conflicto entre el mismo grupo, o la pugna entre los dos grupos por ese territorio. Eso nos puede estar generando aproximadamente un 30% de los homicidios. Situación que en tiempo atrás, yo tuve la oportunidad de trabajar en los 90 en homicidios, y la motivación por la que ocurrían los homicidios estaban principalmente vinculadas a situaciones de riñas o situaciones de violencia intrafamiliar. Ahora están vinculadas a ajustes de cuentas y a narcotráfico. Ahora, don Michael, hay una tendencia también a pensar en algunos sectores en que, bueno, si esos homicidios son producto del narcotráfico y son entre bandas dedicadas al tema del narcotráfico, ¿verdad? Y aquí en específico al narcomenudeo, pues entonces, y es problema de ellos. Hay mucha gente, incluso en redes sociales, cuando hacemos publicaciones, que dicen, bueno, que se maten entre ellos. Sí, que mientras sea entre ellos no hay problema. No hay problema. ¿Qué puede generar esto? A pesar de que ciertamente un porcentaje sea entre estas bandas, ¿verdad? Y esas muertes sean de personas que se dedican a este tipo de trabajo ilícito, ¿qué problema nos puede traer en la sociedad a corto, mediano plazo? Bueno, varios aspectos importantes de mencionar en su pregunta. Hemos tenido muertes colaterales, es decir, que el enfrentamiento entre grupos o eliminar un componente de un grupo contrario hacen una actividad en vía pública y muere una persona inocente. Tenemos una importante cantidad de ejemplos. Y aunque estos sujetos, podríamos decir, sean malas personas o estén en actividades delictivas, lo cierto es que también son seres humanos. Sí. Y no es solo la víctima, no es solo la persona que se muere en el acto, sino la familia. Entonces eso también hay. Y hay un hijo, un sobrino, un familiar que viendo esa violencia podría reproducirla a futuro. Para aterrizarle en esto, se desarrolla una cultura de violencia en la cual los conflictos se resuelven de esta forma. Entonces, esa conducta se vuelve repetitiva. Esto que está sufriendo el país en estos momentos, sin ser alarmista, es algo que se ha venido gestando y generando a lo largo de los últimos 15 o 20 años. Y el repararlo, probablemente si hacemos algo ya, desde el punto de vista social, sociedad como tal, no necesariamente el gobierno, sino todos,
probablemente nos puede tardar o producir algún efecto positivo dentro de los próximos 15 o 20 años. No es una situación... Es lento, sí, claro. Es una situación de a mediano o largo plazo. Les voy a decir, nosotros en el organismo, pues no solo nos dedicamos a resolver los delitos, sino tratamos de hacer prospectiva. Es decir, ¿qué va a pasar con Costa Rica en los próximos 10, 15 o 20 años? Y hacemos proyecciones cuantitativas. Es probable que dentro de 10 años el tema de los homicidios, si no hay un fenómeno que nosotros denominamos explosión criminal, ocurran cerca de 800 homicidios, que para un país de 51.100 kilómetros cuadrados, con una población de 4.900.000, 800 homicidios es mucho. Es mucha cantidad, mucho. Claro. Entonces hay que hacer esa prospectiva para decir, bueno, esto va a ocurrir en 10 años, ¿qué vamos a hacer todos como sociedad hoy para evitar eso? Y les digo lo siguiente, hemos estado haciendo la tarea. Hay países en el mundo que han logrado bajar sus tasas de homicidios. Entonces vamos o ciudades muy en particular. Entonces hemos estudiado esos ejemplos en Bogotá, Medellín, Nueva York, incluso lo que está pasando ahorita en el entorno centroamericano, que tiene sus aristas que de repente no son tan precisas, pero bueno. Y es con estrategias que cuando veíamos, y ahora usted va a mencionar el tema de los chats, muchas personas mencionan esas estrategias. El problema de la criminalidad no se va a resolver, no se va a resolver ni policial ni judicialmente. Más personas en la cárcel no van a bajar la criminalidad, ya eso está claro con lo que nos está pasando. Las cárceles están llenas y seguimos teniendo criminalidades altas, más juicios, más policías. Lo que han hecho estos otros países que han logrado bajar las tasas es con estrategias sociales, recuperación de espacios, educación, eliminación de la violencia estructural. Nosotros tenemos un problema de violencia estructural, el hecho de la saturación de las calles, el hecho de la falta de iluminación, y de una serie de problemas que hay en nuestro entorno. Eso es violencia estructural. Entonces usted logra controlar esto, más empleo, más educación, menos violencia estructural, recuperación de espacios. Todos estos lugares donde tenemos la criminalidad en Costa Rica, y para que cada uno de los que me está escuchando y nosotros reflexionemos, son lugares que se ven feos. Feos. Exacto. Y es de repente hasta un poco desagradable vivir. Si usted logra arreglar las calles de esos lugares, tener lugares de esparcimiento para los muchachos jóvenes, que le genere algún tipo de actividades educativas o culturales, eso ha funcionado en otros lugares del planeta. Don Michael se me adelantó. Sí, correcto. El tema está muy interesante. Vamos a escuchar nuestro consejo del día y ya volvemos. Hola, mi nombre es Gustavo Chinchilla, soy jefe de Interpol Costa Rica. Mi consejo para ustedes es que si saben de alguien o creen que alguien es buscado por Interpol o tiene una orden de captura internacional, no busque usted la información. Comuníquese al 808-645 y pásenos la información que nosotros vamos a trabajar en ella. Continuamos en OIJ a tu servicio, donde generamos conversación. Hoy con un tema muy, pero muy interesante. Recordarles que nos pueden escuchar por 91.5 de Teletica Radio, o también pueden accesar la página www.teleticaradio.com, o bien bajar la aplicación TuneIn, poner Teletica Radio todo seguido para que pueda continuar escuchándonos. Maricel. Sí, bueno, en esta otra parte del programa nos acompaña Verónica Pérez Álvarez, que es analista criminal de la Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones. Verónica, un poco tal vez para que la gente entienda, porque siempre oyen hablar de análisis criminal cuando brindamos alguna información, pero no saben qué es. ¿Qué hacen ustedes en la unidad de análisis criminal? Muy buenos días, Maricel y compañeros que nos acompañan. La conceptualización que tiene la gente de la unidad de análisis criminal va un poco más allá de su expectativa, ¿verdad? Porque generalmente lo que hacemos son temas de colaboración a las investigaciones. Somos un eslabón de esa cadena de investigación que es más que todo un apoyo. En cuanto al tema de los productos, por así decirlo, que genera esta unidad, tenemos lo que se llama análisis, fenómenos criminales, todo lo que es el tema operativo, táctico y estratégico. Esto conlleva alianzas no solamente entre las unidades de investigación que conforman el organismo de investigación judicial, sino que también interacción con otras instituciones a nivel público, a nivel privado e inclusive con entes diplomáticos. De nuestra oficina salen diferentes informes, ya sea cualitativos,
cuantitativos sobre lo que es el fenómeno de la incidencia criminal. No solamente es darle una observación de lo que está pasando, sino, como se decía anteriormente, es dar una perspectiva de lo que podríamos esperar a futuro. Es analizar los cuadrantes y los puntos y los factores que tenemos a nivel país para poder determinar qué tipo de incidencia criminal es a la que nos estamos enfrentando. Y no solamente a nivel nacional, ¿verdad? Porque como podemos ver, la inmediatez que tenemos con respecto a los delitos de otras regiones que nos afectan diariamente. Justamente dentro del análisis que ustedes hacen y viendo hacia futuro y viendo un poco lo que ha venido pasando, ¿cuál es el análisis de la violencia en nuestro país que ustedes hacen? Actualmente, como hemos venido insistiendo, ¿verdad?, en otros diferentes programas, lo que tenemos en punta de lanza ahorita son los homicidios dolosos atribuibles a delincuencia organizada. ¿Qué pasa? Ok, este delito conlleva otros delitos que van de la mano, no solamente homicidios, sino el tema de legitimación de capitales. Uh-huh. De él conlleva también otro tema que puede ser desapariciones, puede llevar el tema de violencia intrafamiliar, y un montón de temas que se concatenan entre sí y que nos dan este auge de la incidencia. Tenemos que ver también que la interacción entre regiones ha sido muy notoria, no solamente por el tema de drogas que viene desde el sur, que Costa Rica no solamente es un puente de paso, sino que también otros tipos de delitos como lo que son fraudes. Fraudes cibernéticos. Entonces, la violencia puede verse desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? No necesariamente enfocarnos en la violencia a través de los homicidios, que es como el tema que la perspectiva global o lo que la gente más conmoción o percibe, correcto, es el tema de los homicidios, y dejando por fuera otro tipo y otra gama de delitos que son muy importantes y que a través de estos delitos, al fin y al cabo, puede concluir en un homicidio. Uh-huh. Eso es muy interesante porque nosotros, y es lo que más asusta a la gente, justamente los homicidios, ¿verdad? Pero viéndolo, digamos, desde este punto de vista que usted lo explica, pues sí, efectivamente, por ejemplo, lo que es el delito cibernético, ¿verdad? Que también es muy común. Correcto, ahora que está muy de tema lo que es el sexting, el bullying, todas estas particularidades del delito cibernético. Para muestra, el día de hoy que se tuvo un allanamiento de 20 puntos, donde el tema era fraudes, uh-huh, donde es un delito que muchas veces ignoramos, que nos está afectando constantemente. ¿Qué puede conllevar esto? Claro, puede ir concatenado a otros delitos como delitos contra la propiedad, los homicidios, que de hecho al día de hoy tenemos 16 homicidios más en razón a la comparación del año anterior, ¿verdad? El día de hoy, al ser las casi mediodía, tenemos 352 homicidios. Entonces, uh-huh, podemos ver que este delito, que es como una base fundamental para determinar mucho lo que es la violencia regional, uh-huh, que también esté enlazado con otros temas. Lo que pasa es que al final todo esto que usted menciona de los fraudes, de todo eso, obviamente pues sí es importante, sí son números que son de tomar en cuenta, pero obviamente lo que percibe el ciudadano, lo que percibe la gente como tal son los homicidios y lo que alarma, lo que nos pone los pelos de punta y lo que al final creo que debemos de alguna manera atacar, como lo decía don Michael, que inclusive el remedio, según lo que él nos comenta, va a ser muy lerdo y lo que podamos hacer hoy se va a ver reflejado dentro de varios años, pero hay que hacerlo, o sea, es necesario hacerlo. Respecto a ese análisis que ustedes hacen, obviamente ustedes tienen identificados los lugares donde son más conflictivos y donde se debería de empezar a trabajar desde ahora. Por supuesto, generalmente el tipo de delito que se genera a través del homicidio, a través de la violencia, a través de las riñas, podemos ver que generalmente son zonas en estado de vulnerabilidad. Son zonas que requieren no solamente presencia policial, porque en realidad un policía no te va a resolver el que A o B tengan un conflicto. Creo que va más allá. Ese va más allá, es una
relación interinstitucional de la cual debe de mediar no solamente el IMAS, el PANI, el INBU, sistema salud, sistema seguridad, claro. Exacto. Porque a veces pensamos que todo se resuelve con más policías, pero no necesariamente. Es necesario también tomar en cuenta el tema de el Fondo Familia, ¿verdad? Cómo se ha perdido de vista la esencia fundamental de la familia costarricense. No por ello decir que las familias actuales o los diferentes tipos de familia que existan sean de menosprecio, ¿verdad? Sin embargo, hemos dejado de lado la importante labor que tienen las bases fundamentales de un niño. Ajá. El niño no es o debería de ser responsabilidad de la profesora que está en la escuela que te lo eduque. Exactamente. Las funciones son otras, ¿verdad? Todo lo que va al tema primario, claro, es fundamental. Por ahí vi un día un post que decía algo como que a los hijos los educa uno. Los maestros o los profesores están para enseñarle conocimientos, pero la educación es de los padres, está en la familia. Padres y madres de familia, ¿verdad? Exactamente. Dentro de ese análisis que ustedes han hecho, ¿han percibido si en este caso las personas o estas zonas donde hay mayor incidencia en lo que podemos hablar de criminalidad y hablando justamente de eso y de violencia, tratándose de homicidios, de riñas, de asaltos, este tipo de cosas, han determinado que hay mayor deterioro en familiar, que hay menos opciones para estas personas? ¿Qué es lo que han determinado ustedes en este sentido? Bueno, eso sería más que todo como un análisis sociológico, ¿verdad? Sin embargo... Vamos a continuar con el tema y les prometemos que la próxima semana, de hecho, vamos a tratar el tema desde el punto de vista sociológico y psicológico. Exactamente. Claro, desde el punto de vista analítico y criminal, te puedo decir eventualmente que consta del factor espacios físicos que deben de reestructurarse, retomar las familias, determinar que estos espacios físicos, que aparte que están deteriorados, tenemos una parte de la sociedad que está en muy alto estado de vulnerabilidad. Es decir, tenemos familias muy grandes en lugares un poco marginales o en estado de vulnerabilidad, si se le quiere llamar. Entonces, ¿qué aporte puede tener un miembro, por ejemplo, una madre soltera con una cantidad considerable de niños? ¿Qué posibilidad puede darle esta señora a sus hijos o darle un medio todo de vida estable? ¿Cuál puede ser su fuente laboral? O sea, preguntémonos, ¿por qué delinquen? ¿Por qué acontece que estos niños en su adolescencia quieren pertenecer a un grupo, digamos, de vendedores de droga que al fin y al cabo en algún momento se pueden convertir inclusive en homicidas? Porque es parte de su función. Entonces, no es justificar que esta persona delinque porque quiso. Es saber el motivo por el cual quizá pudo haber sido el detonante que lo llevó a ese acto. Es curioso, porque sí hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿verdad? Si hablamos ahorita de mujeres que tienen gran cantidad de hijos, incluso que son de diferentes padres, ¿verdad? Que viven tal vez en una condición que tal vez no es la óptima para la crianza de un niño. Anteriormente, hace muchos años, ¿verdad? Uno escuchaba a los abuelos que las mujeres tenían algunas hasta 20 hijos, ¿verdad? Sí. O sea, y eran personas que se podrían llamar de bien en su gran mayoría. Como también hoy por hoy tenemos familias que son familias, digamos, que se les llama de buen ver, ¿verdad? O sea, que son familias donde hay opciones, donde los papás trabajan, donde incluso hasta pueden tener 2 hijos y uno de ellos no siguió el buen camino. No siguió el buen camino, ¿verdad? Sí. Dentro del análisis que ustedes han hecho, no sé si hay algún perfil de la persona violenta. Bueno, hay diferentes estatutos que pueden definirnos el perfil de una persona violenta, ¿verdad? Sin embargo, cada caso es muy particular. Podemos ver que no necesariamente una familia no numerosa salga una persona con alguna conducta desviada. Eso tiene que ver más que todo a nivel de fundamento de principios, del tema de prevención primaria, de, por ejemplo,
hay personas que solo tienen un hijo o dos, pero nunca tuvieron la figura de padre y de madre presente porque se dedicaron a sus funciones laborales. Entonces, como dijimos anteriormente, ¿cómo quiere usted que esa persona crezca bajo ciertos lineamientos si nunca tuvo a alguien que le corrigiera? Sí, hay también circunstancias ajenas, digamos, que no tiene que ver tanto tal vez con el número, sino más bien con factores externos que pueden influir en la educación o en las decisiones que tome una persona en su adolescencia, que es, por ejemplo, donde inician. Exactamente. Bueno, está muy interesante. Realmente nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ya continuamos con el tema cómo evitar la violencia en nuestro país, o cómo evitarla no, sino cómo sufragar un poco lo que es la violencia que se ha venido generando en nuestro país. Ya volvemos. Estás escuchando OIJ a tu servicio, un espacio para tu seguridad. Enseguida estamos de vuelta. ¿Sabes por qué se moverá Costa Rica este 12 de agosto? Porque celebramos el Día Internacional de las Juventudes. Te invitamos a La Sabana a partir de las 9 de la mañana a disfrutar del festival Movemos Costa Rica. 9 horas de música, deporte y recreación. Porque las juventudes movemos Costa Rica. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad, las organizaciones que integramos Movemos Costa Rica y el Viceministerio de Juventud. Porque sabemos que hay 1000 estilos de mamá, Cabletica les trae 1000 opciones en un solo super pack. 3 servicios por el precio de 2. Cable, más internet, más TV digital o teléfono. Desde 25,900 colones al mes. Arme el super pack al estilo de mamá y participe en el sorteo de 5 paquetes de playa, todo incluido, en Panamá, para mamá y un acompañante. Pásese ya al 1177 y hágala toda con Cabletica. Yo soy la tromba. En casa nadie nos quita puntos y este domingo la Tromba del Caribe Limón FC recibe al subcampeón nacional Deportivo Saprissa. Limonenses, vamos por otra victoria ante el Monstruo Morado. Domingo 1:30 de la tarde, Estadio Juan Gobán, Limón versus Deportivo Saprissa. Te invitan Cope RL, Tajo Chirripó, Colby, Hotel Suerre, Cosivo S.A. y Teletica Radio 91.5. Teletica Radio, la favorita en deportes. 12 equipos en pos de la Copa del Campeonato Nacional de Fútbol. Las puertas de un nuevo campeonato de Primera División se abren y usted podrá disfrutarlo en una nueva opción de escuchar las acciones. Una forma diferente y fresca de describir los partidos. Campeonato de Apertura, Fútbol de Primera División, Torneo 2017. Vívalo aquí, en Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Teletica Radio. La seguridad es nuestro tema. Es hora de continuar con OIJ a tu servicio. En Teletica Radio, generamos conversación. Bueno, y continuamos con OIJ a tu servicio, donde generamos conversación. Roy, si les recordamos a nuestros radioescuchas las líneas, más bien, ¿dónde nos pueden escuchar? Correcto. Igual pueden continuar escuchándonos acá por 91.5 FM de Teletica Radio. También pueden accesar la página www.teleticaradio.com o también bajar la aplicación TuneIn y digitar Teletica Radio todo seguido para que nos pueda escuchar. Y también vamos a la próxima semana a explicarles cómo pueden escucharnos por podcasts, ¿verdad? Exactamente. Que va a ser otra opción más que puedan escuchar, no solamente sino todos los programas anteriores. Exacto. Igualmente vamos a subir todos los programas a nuestra página web y les vamos a estar informando cómo nos pueden escuchar. Ahora, a partir de la semana pasada, comenzamos a subir el programa a nuestra red social Facebook. Así es que ahí nos pueden encontrar también, subimos en video. Y ustedes pueden, si no escucharon el programa, pues pueden buscarlo y verlo. Si no lo pudieron escuchar totalmente. Correcto. También recordarles, muy importante, la línea de WhatsApp por donde nos pueden contactar a nosotros cualquier cosa respecto al programa, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier
cosa que quieran hacernos llegar, 856-78-645, 856-78-645, la línea de WhatsApp de su programa OIJ a su servicio, y también la línea confidencial a la que pueden llamar para brindar algún tipo de información confidencial que usted tenga, que quiera aportar al OIJ, es 808-645, 808-645, la línea confidencial del OIJ. Sí, esta mañana nos encontramos hablando de un tema que yo creo que para todos es muy importante, no solo interesante, sino muy importante, porque cuidar el país es cosa de todos. Estamos hablando de cómo le cambiamos la cara a la violencia en Costa Rica, y para hablar de este tema nos están acompañando el licenciado Michael Soto Rojas, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones, y Verónica Pérez Álvarez, quien es analista criminal de esta oficina. Queríamos en esta segunda parte del programa un poco aterrizar sobre lo que es el tema de las posibles soluciones. Ya don Michael se adelantó en la primera parte del programa un poquito en cuáles serían estas soluciones, pero yo quisiera, en el análisis que ustedes han hecho de la situación que estamos viviendo en el país, ¿cuáles son las soluciones que ustedes ven más factibles? Bueno, aquí quizás para retomar algunos de los conceptos que dijimos anteriormente, hace falta una articulación del Estado, no solo desde el punto de vista social, económico, policial, judicial, para determinar cuáles son las acciones que vamos a realizar para tratar de, en todos los frentes o en todos los campos, tratar de contrarrestar esto. Es un trabajo completo, es un trabajo de la ciudadanía como tal, es un trabajo policial, es un trabajo del gobierno central, etcétera. Basado en eso se deben tomar acciones, por ejemplo, y retomando aquellas zonas urbano-marginales que tienen altos índices de delincuencia en alguna de las áreas, sobre todo violencia, homicidios, delitos contra la vida, pues generar ese tipo de acciones para lograr minimizar esto. En otras líneas, tratar de generar programas preventivos a nivel de educación, que Roy insistió mucho en el tema, para que a las siguientes generaciones, y no es que estamos descartando esta jamás, pero para que las siguientes generaciones tengan otra visión y otra forma diferente de ver el mundo, de ver la sociedad, de ver el país, y dejar o quitar esos estigmas o esos patrones donde el importante o lo que yo quiero ser cuando sea grande no es como de repente cuando nosotros éramos chiquillos, que yo quiero ser policía, quiero ser médico, quiero ser abogado. Ahora, aunque ustedes no lo crean, en algunas zonas hay niños que aspiran a ser el narcotraficante del barrio. Por una razón, porque el narcotraficante tiene dinero, tiene poder, todo el mundo lo respeta, tiene vehículos, tiene muchas cosas, y entonces la aspiración del niño es esa. La percepción ha cambiado, Michael, perdón que lo interrumpa ahí en eso, ¿verdad? La percepción ha cambiado, y desgraciadamente en esas zonas urbano-marginales a las que usted menciona, eso es un ideal, ¿verdad? Yo supongo que ustedes dentro de ese análisis obviamente tienen totalmente identificado cuáles son esas zonas urbano-marginales a las cuales hay que atacar y hay que entrarle de lleno inmediatamente. Y efectivamente, le voy a poner un ejemplo positivo de lo que se puede hacer a nivel país, ya para contextualizar ya la realidad nacional. Sí. Desamparados en el año 2015 excedió los índices de homicidios normales históricos de esa región. Una preocupación tanto de las autoridades locales como del gobierno central, y desarrollaron un programa que se llama Tejiendo Desarrollo. Entiendo yo tenía pocos recursos, pero ciertamente lograron bajar a Desamparados como segundo cantón, solo superado por San José, que históricamente San José como cantón es el lugar donde más incidencia criminal hay en diferentes ámbitos, y lo lograron bajar al cuarto, quinto lugar. Este programa de Tejiendo Desarrollo era justamente una articulación interinstitucional para generar algún tipo de actividades con las asociaciones de desarrollo de ciertos lugares para controlar y bajar los índices de violencia. Y no era con policías, no era con más policías armados, con más patrullas, no, eran actividades culturales, deportivas, dándole a las personas de esos lugares algún tipo de adiestramiento, conocimiento para desarrollar actividades económicas. Ahorita que usted menciona eso, perdón, justamente hace unos días en otro programa hablábamos con un líder respecto a esto en la parte deportiva, y él nos decía que la municipalidad de Desamparados los apoyó a ellos para los Juegos Nacionales. El equipo de Desamparados es siempre uno de los favoritos en fútbol sala.
que conozco un poco del tema, y nos decía que a ellos la municipalidad los apoyaba siempre y cuando dentro del programa le dieran prioridad a ciertos sectores para rescatar a muchos jóvenes que practicaran deporte. Entonces por ahí supongo que tiene que ver, como dice don Michael, todo un programa amplio, un plan amplio, exactamente. Sí, exactamente. Y les funcionó entonces, don Michael, porque para bajarlo del segundo al cuarto, quinto lugar, tienen que haber funcionado entonces el plan. Sin duda alguna. Recordemos que Desamparados en aquel momento se dio una explosión criminal, una terminología propia, autóctona, donde explotó el conflicto entre los grupos y gente joven. Cuando hablamos, y ahora ustedes le preguntaban a la compañera sobre el tema de los perfiles. Los perfiles de los homicidas son muchachos entre los 18 y 30 años, principalmente porque tenemos importante también ahí en el tema de ya los menores con algún otro tipo de actividad, pero la franja alta es 18-30. Estamos hablando de muchachos que están en su etapa productiva de la vida, donde pueden desarrollarse económica y académicamente, y esos son los que nos están cometiendo los homicidios. Y no solo eso, los muertos están dentro de esa misma franja. Sí, son los mismos. Entonces vean ustedes que cómo ataco eso, y ataco en el buen sentido de la palabra, es con este tipo de actividades. Así lo hizo Bogotá, así lo hizo Medellín, así lo hizo Nueva York, así lo han hecho otros países, otras ciudades, y nosotros debemos hacer algo similar. El problema, estimados compañeros y radioescuchas, es que son esfuerzos pequeñitos, muy de reconocer, y yo le reconozco a Desamparados esta actividad. Lo cierto es que es un esfuerzo pequeño, porque no solo Desamparados, en el Atlántico ahorita tenemos un problema importante en Pocosí, Guásimo, en el Cantón Central de Limón, y así le puedo ir enumerando en el sur del país, en lo que es Ciudad Neily, Paso Canoas, aquí en los barrios del sur, Alajuelita, qué sé yo, todo esto, Pavas, todos estos sectores. Entonces ese tipo de programas tenemos que irlos desarrollando. Quiero terminar esta parte diciéndoles algo. Ahorita hay un proyecto que me parece sumamente interesante, para darles otro ejemplo. En Alajuelita, en el sector, la parte trasera de Tejarcillos, hay un terreno muy grande. Ahí se está desarrollando un proyecto que lo está haciendo el gobierno central con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, si no me equivoco, donde ese terreno van a hacer un skate park, no sé si el término es correcto, un skate park. Entonces, ese tipo de actividades es lo que a mediano o largo plazo va a generar resultados positivos. Curiosamente, creo que, ¿verdad? Y por lo que ustedes han hablado, se debería desarrollar un plan país. Justamente, ahora que estamos en año electoral, ¿verdad? El sector político debería de poner mucha atención a este tipo de temas, y en sus proyectos y en sus programas de gobierno incluir estrategias muy puntuales de lo que se puede hacer, ¿verdad? Me parece a mí, justamente pensando en lo que podemos desarrollar, no en un gobierno, porque como ustedes lo indican, es durante varios años que vamos a tener que estar trabajando en el tema. Nosotros hicimos un estudio que yo se los hice llegar. Lanzamos la pregunta en el Facebook justamente de qué piensa la gente sobre cómo podemos hacer para paliar un poco el asunto de la violencia en el país. Curiosamente, y se los digo para que ustedes me indiquen si eso es acertado o no, hay varios puntos que las personas mencionaron. Por ejemplo, y el primero, el que tenía más porcentaje, decía que mejores leyes. Incluso muchos se referían a la ley penal juvenil. Pienso mucho en lo que está diciendo don Michael en este momento, que me parece que es muy posible que la gente lo vea por ahí, que es gente joven, ¿verdad? Entonces, y el segundo punto era la unión familiar, que de alguna manera doña Verónica lo mencionó ahora en la primera parte del programa. Incluso hay uno de las respuestas que fue bastante buena, me parece a mí, porque anota, ¿verdad?, en 3 puntos principales, que es lo que esta persona se dio a la tarea de escribir, ¿verdad? Es un señor, Carlos Manuel Chacón, que escribió, ¿verdad? Y puso, son un poco largos, entonces nada más voy a leer como un poco puntual, pero él pone generar fuentes de empleo como primer punto. Generar fuentes de empleo, sea por medio de inversión extranjera o nacional, que las empresas pequeñas puedan generar sistemas productivos ligados, que los ministerios respectivos sean los que acompañen a estos proyectos,
muchos estudiantes universitarios que podrían dar seguimiento a estos proyectos. Bueno, él expone un poco ahí. Luego decía, hacer valer las leyes actuales. Yo creo que eso es más acertado que crear nuevas leyes, ¿verdad? Hacer valer las leyes actuales. Muchas veces los mismos jueces están conscientes de que tienen un delincuente enfrente, pero por temas circunstanciales dejan libre al sujeto. O sea, hay muchas cosas aquí con el asunto de las cárceles y este tipo de cosas, ¿verdad?, que hemos visto. Y luego pone generar una cultura de paz. Durante muchos años hemos escuchado esto en aulas, en pasillos de empresas y sobre todo en los dirigentes políticos. Sin embargo, esto aún no se plasma en un plan gobierno de algún partido político. Justamente él toca ahí el tema. Y después, bueno, pues expone también algunas cosas sobre la unión familiar, sobre los valores. Yo no sé si generar leyes, que es lo que más se dio en las respuestas, sea solución. Bueno, el punto de vista de don Carlos Manuel Chacón es muy acertado, muy interesante las propuestas que él tiene. Sin embargo, tenemos que apegarnos a nuestra realidad, ¿verdad? Generar más leyes no va a implicar la disminución de la criminalidad. El tema es tener bases fundamentales y legales que sean aplicables, pero eso ya es un tema de otro campo, ¿verdad? Uh-huh. Ya lo que nos compete a nosotros a nivel de institucional, llámese las funcionalidades y alcances que tiene el OIJ, es pues tener un trabajo más asertivo, más cercano con otros tipos de policías. Por ejemplo, cuando tenemos una situación de una zona de riesgo, ¿qué se hace? Bueno, se hace toda una estrategia de organización, de reuniones, de tener más acercamiento con, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, de hacer trabajos interinstitucionales que quizá muchas personas de la población desconocen, porque son prácticas y técnicas operativas. Sin embargo, para la tranquilidad y conocimiento de la ciudadanía, sí, este tipo de estrategias se hacen a diario, semanalmente, donde todo un grupo de analistas se reúnen uh-huh. con funcionarios de fuerza pública, con funcionarios de PCD, con funcionarios de diferentes grupos del Ministerio de Seguridad Pública, uh-huh. ¿verdad? De las diferentes policías que está conformado, fronteras, vigilancia aérea, guardacostas, uh-huh. PCD, OIJ, se hacen esfuerzos en conjunto, se hace mucha interacción, mucha comunicación, se compartimenta información para poder darle una solución a las zonas de vulnerabilidad. Porque si bien es cierto, nosotros contabilizamos las denuncias que ingresan al OIJ, hay muchas denuncias del 911, hay muchas denuncias que se ponen directamente ante el ministerio, ¿verdad?, en sus diferentes puntos de delegación. ¿Qué hacemos? Pues concatenar toda esa información y tener un objetivo en común, saber que nosotros como institución a nivel de investigación tenemos una línea de trabajo, pero que podemos trabajar en conjunto. ¿Cómo? Compartimentando esa información. Sabemos que en tal punto tenemos una situación. Bueno, nosotros vamos a trabajar el área de investigación efectivamente, pero también la parte preventiva. Uh-huh. Entonces, ya conociendo estos puntos, estos análisis cuantitativos, cualitativos de la zona geográfica, se generan infografías donde vamos a ir colocando cuáles son los puntos, los rangos de horas, el tipo de delito, porque generalmente enfocamos violencia solo arraigada al tema del homicidio. Si uh-huh. bien es cierto, el bien tutelado jurídico de mayor relevancia en la vida, también tenemos que comprender que hay otros delitos que giran en torno a este. Entonces, conociendo ya esta línea, vamos a saber que tomando esas relaciones interinstitucionales, vamos a tener resultados más positivos. Es parte de, pues, los esfuerzos que se han hecho a nivel institucional, entre otros programas que se han venido desarrollando a través del tiempo. Otro de los puntos que toca tanto este señor don Carlos, que es el que Maricel leyó la posición, también hay otros como el empleo, ¿verdad? La falta uh-huh. de empleo. Don Michael, este es un punto en el que OIJ no tiene... nosotros no podemos exactamente hacer nada, nosotros actuamos cuando... Claro, pero si es una realidad entonces que esa falta de empleo nos genera a nosotros trabajo, porque eso influye
en que haya una mayor delincuencia, llámese, delincuencia como tal, ¿verdad? No solamente los homicidios, sino delincuencia como tal. Se lo voy a poner de esta forma y pueda que resulte extraño, pero si se hace un análisis a profundidad va a tener relación. Si el país es seguro y genera algún tipo de garantías para inversionistas extranjeros, para transnacionales, para franquicias, claro, algún tipo de comodidades, yo no soy economista, pero desde el punto de vista económico, van a generar que esas empresas vengan y se asienten aquí en el país. Y al asentarse van a haber una mayor cantidad de empleos. Entonces, vea usted que una cosa, si todos hacemos bien nuestro trabajo y el país tiene algunas garantías de seguridad, y repito, seguridad es un concepto tremendamente amplio. Naciones Unidas habla de seguridad en salud, de seguridad humana, de seguridad laboral. Es un concepto amplísimo, no es policía, no es cuidar calles, no es armas, es un concepto muchísimo más amplio. Entonces, si es un país seguro en todas estas líneas, vienen estas personas aquí, invierten, se genera empleo, entonces hay un mayor índice de desarrollo humano. Y cuando digo índice de desarrollo humano, esta es una de las claves más importantes. Cuando usted analiza países, sobre todo de la parte alta de Europa, que tienen de los índices más altos del mundo de desarrollo humano y los índices de violencia más bajos, es porque una cosa está relacionada con la otra. A mayor índice de desarrollo humano, menor violencia. Al final, lo decía este señor Carlos Manuel, que ponía el ejemplo usted y Maricel, el señor lo dice muy bien, posiblemente tiene algún tipo de conocimiento, y entonces vea que un ciudadano lo sabe, lo sabemos nosotros y posiblemente nuestras autoridades máximas. Bueno, pero ya hemos hecho diagnósticos, hemos hablado mucho del tema y hay que llevarlo a la práctica. A la acción. A la acción, porque ahora lo decíamos, bueno, ¿en cuánto tiempo vamos a lograr recuperar lo que ya ha pasado? Y aunque tenemos índices altos históricamente que no nos gustan, lo cierto es que podrían ser peores. Y entonces sencillamente hablamos y no accionamos. Y ahí es donde está la clave. Bueno, ¿cómo vamos a accionar? Tenemos que accionar todos como país. Vea, yo antes que policía soy ciudadano. Sí, claro. Y entonces yo como ciudadano tengo una preocupación de decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Somos padres ciudadano y madres de familia. Claro. Y nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir aquí. ¿Qué les estamos heredando? Pues de momento, nada bueno. A mí, como siendo parte de esta generación, le digo que no le estamos dejando nada bueno a nuestros hijos. Sí. Hay una sensación de inseguridad alta, que de repente es más alta de las tasas como tal. Lo cierto es que vienen subiendo los delitos. Un día hicimos un estudio en general, y los delitos contra la propiedad, en términos generales, robo de vehículos, robos a viviendas, hurtos, están subiendo un 25%. Un 25% es mucho. Es demasiado. Bueno, y también es una cuestión interesante. Tal vez si Verónica nos habla un poco, porque están subiendo los asaltos, los robos de vehículos, este tipo de delitos, pero no solo suben en cantidad. Me imagino que la violencia que se ejerce para cometer estos delitos también debe ser importante. Por supuesto, porque en una gran mayoría estos delitos son cometidos sobre las personas. Por ejemplo, un bajonazo, que te van a... Hay violencia contra la persona. El fin último es el bien, pero mediante este forcejeo, si es que la persona o la víctima pone resistencia, puede concluir en un homicidio. Sí, porque además los asaltos a vivienda han aumentado. ¿Qué pasa? En las viviendas es donde usted tiene mayor confort, donde usted siente seguridad porque es su vivienda. Que llegue y te toquen a la puerta y le digan, esto es un asalto, y lo amarren, lo amordacen. Y lo amenacen con arma de fuego. Por supuesto, porque nadie va a ir a hacerte un asalto con un arma blanca. Lo mínimo es un arma de fuego, y no uno, sino varios sujetos. Entonces, vamos a ir viendo que este aumento en los delitos contra la propiedad ha aumentado también la violencia y la agresión del victimario hacia la víctima, de que ya no es de que esperan a que usted esté descuidado para quitarle el bien, sino que van directamente sobre la persona. Entonces vamos a ir viendo que evidentemente, dependiendo de la zona, de los lugares, de los rangos horarios, la persona va a tener mayor desconfianza a frecuentar estos sitios, va a tener mayor desconfianza a tener pues bienes en su posesión de alto valor. Sí, que al final es una violencia también interesante. Porque no solamente es la violencia sobre el bien, sino la violencia que generó para obtenerlo. Psicológica. Que vas a tener de, tengo temor de pasar por San José a cierta hora solo con algún bien, por ejemplo, un celular,
porque sabe que se lo van probablemente vas a ser víctima de un posible delito. Claro, de la casa también. A una mujer le podría, o a un hombre, o a un joven, a un papá le podría dar miedo dejar a su hijo solo dentro de su propia casa, inclusive porque está vulnerable para que lleguen y hagan algo. Entonces, y que es el lugar, como decía Verónica, donde uno debería de sentirse más seguro porque es su casa. Claro. Correcto. Ahora bien, no solamente vamos a ver el índice del aumento de la delincuencia, vamos a ver la percepción que tenemos a nivel sociedad de inseguridad, porque estoy segura que nadie en San José vive sin un portón, sin una cámara, sin una persona que esté vigilando a su alrededor. Rejas en las ventanas. Sí. Entonces, prácticamente vivimos encarcelados dentro de nuestras propias viviendas, con esa percepción de inseguridad que eventualmente podría ser solo una percepción, pero que la expectativa que tenemos es, ¿y podría ser yo la próxima víctima? Entonces, ¿qué hacemos? Completamente reforzarnos de seguridad, de elementos seguros, aparentemente seguros, ¿verdad? Con el tema de cámaras, alarmas, todo un despliegue de seguridad. ¿Por qué? Porque la percepción hoy en día es otra. Ahora que hablábamos de las armas, don Michael, en algún momento usted me comentaba sobre las armas y sobre el problema que tenemos ahora a raíz de la proliferación de armas en el país. Bueno, aquí hay unos detalles importantes. Hay una mayor disponibilidad de armas de fuego en el país. Nosotros, hipotéticamente, porque hemos hecho algunos estudios, pero nos ha faltado información, muchas de las armas que están en el mercado negro nacional han ingresado lícitamente al país y han pasado al mercado negro por varias circunstancias, principalmente robos o tenemos algunos casos donde hemos documentado que esas armas han sido importadas y después han sido puestas a disposición de actividades ilícitas directamente. La legislación, el tema de la legislación en armas, pues hay que revisarla. Yo no me inclino totalmente por la restricción, pero sí un control más certero. Este tipo de circunstancias hay que valorarlas. Aparte de eso, tenemos algunos contextos regionales donde conflictos bélicos de los años 70, 80, un arma puede durar muchísimos años activa. Las estamos viendo en armas de guerra acá. Ahora tenemos un conflicto que tiene sus matices muy particulares en Colombia, con el tema de la FARC, 2 horas en avión, muy cerca, o quizás una mayor cantidad de horas por tierra, donde una gran cantidad de armas de ese conflicto es probable que se movilicen hacia esta región y hacia los grupos criminales. Entonces, como le digo, no debemos olvidar el contexto histórico en el que nos estamos desarrollando, y regional y geográfico, para entender qué es lo que está sucediendo con el tema de la violencia. Don Michael, se nos va acabando el tiempo y esto es inevitable, se hace muy poco, pero no quisiera que el programa termine sin preguntarle, porque a mí me llama la atención. Buenísimo el análisis, el trabajo que hacen los compañeros de la unidad de análisis criminal, todo este contexto que usted nos habla, pero más concretamente, ¿qué hacemos o qué hace usted en esta parte? ¿A quién le informa? ¿A quién podría llegar toda esta información para que se haga algo como lo estamos viendo, que es una cuestión a nivel país y que las soluciones no solamente están en el gobierno, en la seguridad, como usted lo dijo, que es tan amplio ese concepto, sino que todas estas ideas que ustedes nos han comentado, supongo que no sé si a quién se las tendrán que hacer llegar para que empecemos a hacer algo todos y cada uno de los habitantes de este país. Claro, como parte del Estado costarricense, bueno, primero la información es pública, está en nuestra página web. Cualquier persona puede accesar. Constantemente yo ando en diferentes medios de comunicación, en foros nacionales e internacionales, hablando de este tema, y no solo de Costa Rica, sino de la región centroamericana, de Latinoamérica. Ahorita tenemos una actividad en La Haya, en Holanda, dentro de unos días, para hablar de la región centroamericana, de la problemática, para hacer coordinaciones con Europol, y la idea es transmitir esto. El gobierno central en los diferentes foros, lo hemos dicho, hemos ido a la Asamblea Legislativa a hablar de este tema, tenemos a disposición toda la información, y lo cierto es que OIJ, pues concluyo diciéndoles que tiene índices de resolución de casos importantes, y cumplimos con lo que nos corresponde, pero insisto, para terminar, que es una función y una labor de todos, de todo el país, de todos los estamentos, de los ciudadanos y demás, para tratar de resolver este problema. Correcto.
Qué pena, se nos acaba el tiempo y yo les prometo que la próxima semana vamos a tener este mismo tema, solo que desde el análisis, más bien desde el punto de vista sociológico y psicológico, porque realmente vale la pena que en cada uno de los espacios que nosotros tengamos, en cada una de las cosas que hacemos, aprovechemos para analizar el tema y ver cómo podemos ayudar a que tengamos un futuro mejor en nuestro país. Agradecerle a don Michael y a Verónica que el día de hoy hayan venido a compartir con nosotros. Exactamente, y por supuesto a don Jorge Chávez, DJ Búho, que nos ha acompañado esta mañana. Recordarles nuestra línea de WhatsApp 85678-645 y si quieren darnos información confidencial, nuestra línea 800-8000-645. Correcto, nosotros nos tenemos que ir. Dios mediante, la próxima semana nos escuchamos en un programa más de OIJ a tu servicio. Así es, que pasen muy feliz día y que tengan muy lindo fin de semana. Hemos escuchado OIJ a tu servicio, un espacio donde aprendes a vivir con mayor seguridad. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y la Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio. Regresa el próximo sábado.